Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Hoy es una sesión más de Entre Expertos. El experto sobre el plagio, del plagio al uso ético de la inteligencia artificial en la educación y los expertos maestros de sus asignaturas en los procesos intraáulicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ahora vamos a presentar, por favor, cerrar sus micrófonos. Vamos a presentar al doctor Luis Josué Lugo Sánchez. Aquí está su currículum. Por favor, leerlo en silencio. Siempre es importante saber quién nos está hablando. Bienvenido, maestro. Es suyo el micrófono, la pantalla y pues la audiencia. Muchas gracias por estar en la de Gire. De verdad se lo agradecemos. Adelante. Gracias, maestra Olga. Gracias también al maestro Sergio que cordialmente me extendió esta invitación y muchas gracias también a cada uno y cada una de ustedes que están dotando parte de su valioso tiempo para actualizarnos, platicar entre expertos, como bien mencionó y me gusta mucho el nombre. Dicen que no se escucha, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí se escucha, sí se escucha. Entonces, por ahí creo que es el problema del audio de ese lado. Gracias, gracias. Y vamos a platicar hoy sobre un tema que seguramente me preocupa y es un tema que además cobra una relevancia y una pertinencia mayor en el tiempo de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con el plagio y qué pasa con el uso ético de la IA en la educación? Si tienen comentarios pueden irlos dejando en el chat, se los agradezco mucho. Al final habrá una ronda de retroalimentación que me interesa mucho, por supuesto, junto a cada una y cada uno de ustedes. Primero, pues importante, una cosa bien difícil, perderle el miedo a esta cosa llamada inteligencia artificial generativa en la parte educativa. Como nosotros le decimos a nuestras y nuestros estudiantes que están aprendiendo algún proceso y les instamos a que empiecen a multiplicar, a sumar, a citar en APA, a construir un objetivo, a desarrollar proyectos. Y del mismo modo, yo les insto a que pierdan el miedo. Se vale no querer usar IA dentro de nuestras planeaciones o dentro de nuestra didáctica, pero importante saber cómo funciona y cuáles son sus funcionalidades y también sus límites. Equivalente a quien no quiere ir a nadar, pero ya sabe cómo nadar y si en algún momento no se ahogará. En ese mismo sentido, la IA solo es una herramienta. Le ponemos de pronto un espejo como si la IA fuera a resolvernos y sobre todo a nuestros estudiantes. Hay que hacerles ver ello. No, no va a resolvernos todo. Es una herramienta y como herramienta puede ser muy útil o puede también ser muy peligrosa. Y en la parte de la docencia es importante más o menos identificar qué pasa con esta herramienta. Y por supuesto, la IA solo es una intermediación. Por tanto, del tamaño de nuestra inteligencia, también será nuestro asistente de inteligencia artificial generativa. Y con esto lo digo con todo sentido, en el cual,
si somos nosotros expertos en algún campo y sabemos instruir a la IA, va a apoyarnos muchísimo, con paciencia, mucha paciencia. Pero también si somos bobos, la IA va a ser muy boba. Y eso es muy fácil de detectar al momento de identificar algún trabajo. Dicho lo cual, entonces, empiezo desmoronando una idea de quizá el curso. El profesor, el doctor Lugo, nos va a dar el programa plagio para que ya no, nuestros alumnos ya no usen la IA, y así como antes Turnitin, que bueno, Turnitin sigue detectando plagio, pero sin IA. Sepamos cuando un alumno está haciendo trampa. Y les spoileo, no hay hasta este día programa que detecte que alguien está usando inteligencia artificial generativa al 100%. Porque es aceleradísimo el ritmo en el cual están sucediendo los cambios en la inteligencia artificial generativa. Son dos cerebros porque funcionan por redes neuronales, y en tanto se actualiza el del antiplagio, el otro crece y entonces se lo come, porque además cada vez se especializa y avanza más en la creación de prompts en la inteligencia artificial. ¿Qué es un prompt? Cuando ustedes van a Google y en Google ponen cualquier instrucción, cualquier búsqueda, eso vamos a considerarlo un prompt. Es una instrucción que le damos a la inteligencia artificial. Y hoy hay unos prompts muy grandotototes que son indetectables, por supuesto. Hay muchos usos de inteligencia artificial entre nuestros y nuestras estudiantes, y también ya entre profesores y profesoras. Entonces, aquí hay una evidencia. Esto es en tiempo real. SciSpace es una de las mejores herramientas de inteligencia artificial generativa para muchas cosas, pero ¿qué pasa? Cuando lo uso en su versión de detector de antiplagio, este texto es con ChatGPT y dice que es esencialmente humano. Porque, ¿cómo usé ChatGPT? Lo usé en un modo muy avanzado, en donde, como se dan cuenta, inclusive hasta cita en APA. Pues, por supuesto, la detección es insuficiente. Mandamos un correo a SciSpace preguntándole por su antiplagio y nos fueron muy honestos. No hay en este momento un antiplagio que permita detectar al 100%. Nos lo dijo directamente las personas que se encargan del tema antiplagio. Entonces ustedes aquí podrán decir, bueno, ¿y a qué me conecté si ya me estás dando una respuesta insuficiente a mi demanda? Y es, pues, ¿cómo vamos a hacerle con el plagio? Y eso es el lead y el quid del asunto. ¿Qué podemos hacer? Y la respuesta tiene que ser inteligente y lenta, porque también queremos respuesta rápida, rápida, rápida. Vamos poco a poco. Y en este poco a poco, hoy estamos poniendo un primer escalón. Por tanto, voy a irme un poquito rápido porque si no nos vamos a tardar y si tengo varias cosas que decirles. Ustedes pueden hacerlo en tiempo real. Prueben hacer en ChatGPT un texto y luego pásenlo por cualquier detector de plagio de IA. Les recomiendo el de SciSpace, que se supone es de los mejores y va a detectar muy poca presencia de IA. Aquí hay que tener cuidado porque de pronto hay personas que están en esta desesperación pasando los textos de alumnos por detectores de IA, pero no hay en este momento, insisto, una fiabilidad para decir, te detectó el programa, entonces sí hiciste trampa. Hay muchos falsos positivos, como el COVID cuando había muchos falsos positivos, algo así está pasando. Entonces tengamos cuidado con la mera detección cuantitativa de la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos poco a poco. ¿Qué es el plagio? Es una de las principales formas de deshonestidad académica en todos los niveles educativos. Ajá. Daba una charla el fin de semana y les comentaba. ¿Se acuerdan cuando en la secundaria había personas que volteaban a ver el examen del que estaba al lado y entonces le copiaban? Bueno, esa ya es una primera forma de plagio. Y hay muchas, o sea, ahí se desprende un acordeón de muchas maneras en las cuales se cometen actos de deshonestidad académica. El mayor de ellos, quizá ustedes lo recordarán, Yasmín Esquivel, que su tesis fue 100% plagiada. Pero hay otras formas encubiertas que muchas veces no estamos conscientes que suceden y que también cometen nuestras y nuestros estudiantes, y quizá ahí podemos prevenir. Por supuesto, implica hurto, robo, fraude, apropiación no ética, pérdida o ausencia de valores morales, un tema que además nos excede educativamente, pero que intersecta a la educación. La cuestión de valores, la cuestión de contexto sociocultural y político en el cual estamos viviendo. Por cierto, un contexto muy acelerado, muy acelerado. Desde copiar, pegar, que es quizá lo que más asociamos a plagio, hasta copias casi textuales o paráfrasis mal hechas. No dar crédito al autor, ¿sí?
y tiene que ver con una realidad sociocultural. Aquí vamos teniendo ya algunas opciones, como por ejemplo, trabajar mucho en las paráfrasis con nuestros y nuestras alumnas. Y les prometo que muchas personas no saben cómo parafrasear. Entonces vamos a trabajar en parafrasear, en leer, y eso que leo, ¿cómo lo pongo en mis palabras? ¿Y qué técnicas de argumentación, de lógica podemos nosotros utilizar para que fomentemos un ambiente escolar en donde la gente no copie, pega? A ver, espérate, antes de copiar, pegar, léelo y ponlo en tus propias palabras. Porque hoy incluso hay inteligencias artificiales que te parafrasean. ¿Y de qué se trata? Hay que volver a pensar también en la educación como ese espacio en donde queremos y deseamos aprender y construir algo. Porque si no tenemos previamente ese espacio configurado, van a intentar hacerse muchas formas de deshonestidad académica. Voy spoileándoles también, voy dándoles elementos fundamentales. Lo que nos va a salvar indudablemente del plagio se llama citar, aprender a citar. En mi caso yo cito en Norma Zappa. No sé ustedes en qué citen, puede ser Chicago, puede ser MLA. Hay que poner mucha atención a ello. Citar. Yo les digo a mis alumnas y alumnos, a ver, en ciertos ejercicios puedes utilizar inteligencia artificial, en otros no. Pero bueno, ya si no te dio tiempo de utilizar las fuentes que yo te digo, si utilizaste ya, lo tienes que citar en formato APA. Y si yo cacho que no está citado en formato APA, pues en la rúbrica tendrá una evaluación menor. Y no hay programa también que haga citas al 100%. Ahí sí necesitamos cerebro humano y eso a mí me encanta. A mí no me gustaba nada formato APA antes. Ahora lo valoro mucho porque es la forma en la cual he podido detectar que las personas me quieren dar la vuelta o no, mis estudiantes. Hay gente que se siente muy presionada con sus tareas y por eso también recurre a el uso deshonesto de la IA. No es una justificación, pero es parte de un contexto. Esto lo he encontrado mucho en estudios que hemos hecho. Y a veces no hay conciencia de las implicaciones de plagiar. Creo que también hablar con estudiantes sobre los riesgos y las consecuencias de plagiar se vuelve una encomienda fundamental. Lo curioso es que en varios estudios que ha hecho desde la UNAM hasta la Universidad de Guadalajara, la mayoría de la gente sabe que está cometiendo un acto deshonesto si copia pega, pero sucede mucho dentro de los salones de clase. Luego entonces, vamos a buscar algunas alternativas. Preguntar a nuestros estudiantes por qué plagian. Es bien, o sea, no llegar a regañar. Claro, si ya es la cuarta vez, pero preguntarles por qué plagian. Creo que ahí se abre una posibilidad de diálogo y escucha. Y se van a sorprender seguramente antes del regaño, ¿por qué plagiaste? Y van a encontrar casos desde no sé citar hasta, ay, es que no tenía tiempo. Y a partir de ahí generar también procedimientos y códigos en cada una de las clases. Insisto, se vale platicar. Lo que ya no se vale es que 2, 3 veces nos tengan en la misma posición y tendrá que haber alguna sanción. Pero si vamos más allá, ¿qué tal? Y en lugar de querer pelearnos contra la inteligencia artificial, que es una pelea infructuosa que no les recomiendo hacer, ¿cómo podemos irla incorporando como parte de nuestra didáctica? No como la que va a evaluar todo. Otra cosa que pasa mucho con compañeros y compañeras de educación media superior en estudios que hemos hecho. Tienen miedo a que lo sustituya la IA y les voy a dar tranquilidad. Si ustedes saben lo que hacen, disfrutan lo que hacen, siguen incentivando esta pasión por la docencia, no los va a sustituir una IA, se los juro. Mejor hagamos la aliada en procesos éticos de educación. Porque lo otro es que muchos estudiantes sí ya la están usando y ahorita espero que me dé tiempo de mostrarles cómo y nos vamos a espantar. Pero más allá de espantarnos, hay que construir alternativas. Porque entonces pasan cosas como estas. Por ahí sus micrófonos, si me ayudan, por favor, apagándolos. Porque tenemos por ahí una interferencia. Voy a abrir un programa que se llama Gamma App, que es la sensación entre muchos jóvenes. Aquí le pongo crear nueva IA. Te da la posibilidad de crear desde presentaciones hasta ensayos. Entonces lo voy a poner. Generar una presentación. Hazme una presentación. Este es el prompt de uso ético de IA.
Aquí me lo dio en inglés, pero bueno, ahorita el punto es nada más mostrarles cómo funciona. Ah, bueno, aquí lo puedo cambiar. Español. Le damos continuar. La intención no es enseñarles a usar Gamma, ¿eh? Quiero que vean cómo funciona. Se genera y entonces muchos estudiantes, tú les das un tema, vienen para programas como este, porque como este hay varios, ¿eh? Para crear ensayos, para crear... ¿Cómo se llama? Gamma App. Se llama Gamma App. Ajá. Y entonces les está haciendo la presentación. Pero si presentan esto y no nos declaran a las y los profesoras que utilizaron una IA y que no verificaron la información, eso es plagio, eso es deshonestidad académica. Pero si nosotras y nosotros no sabemos cómo funcionan estas cosas, nos pueden dar la vuelta, ¿sí? Entonces, estamos en una intersección en la cual hay que aprender a utilizar estas herramientas de forma ética, porque insisto, tú puedes no estar de acuerdo con las herramientas. De hecho, yo no uso mis presentaciones con Gamma, la que están viendo yo la hice. Pero muchos estudiantes ya lo están haciendo y muchas veces no nos damos cuenta que lo están haciendo. Yo lo que les pido es, si vas a utilizar esto, tienes que citar diapositiva por diapositiva, y aquí sería en formato APA, Gamma App 2024 SP. No invente, profe, pero eso es en cada diapositiva así, porque no es tu información. Y de hecho tendrías que verificar la información, o puedes hacer ejercicios como critica esto, complementalo con un texto. Hay que empezar a jugar creativamente con ejercicios. Regreso. Y les vuelvo a insistir, mi posición no es venir a defender la IA, tampoco es satanizarla. ¿Qué podemos hacer con ella en nuestras posibilidades? O cómo funciona, si quieren verlo así. Y entonces podemos incorporarla para ejercicios, para fortalecer el pensamiento crítico, y es fundamental. El pensamiento humanista y filosófico es fundamental, porque necesitamos tener claro en dónde estamos, nuestra identidad, nuestro contexto, para que la IA no nos piense, sino para que nosotros pensemos a la IA. Yo siempre les digo a mis estudiantes, tú eres quien educa a la IA, no la IA que te eduque a ti. Entonces, si el estudiante presenta Gamma y no lo verificó, pues hay un claro cambio de rol. Te está educando la IA y es al revés. Tú eres aquí el inteligente. Tú tienes un neocórtex y por tanto la posibilidad de hablar, el lenguaje que nos hace seres racionales, hay que ejercitarlo, ¿sí? Pero parece ser que a veces no se quiere y se recurre a trampas, porque son trampas. ¿Ah? Luego, este ejercicio hoy me gusta mucho. Entrevista a GPT. Yo les dejo leer y luego les pido que conviertan a ChatGPT en un personaje histórico o en un personaje político. Para eso tienen que conocer al personaje, para eso tienen que leer, porque si la pregunta, si la instrucción la hacen mal, la respuesta va a ser muy insuficiente. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Estoy haciendo un ejercicio de clase para usar críticamente la inteligencia artificial, por lo cual necesito que te conviertas en Carlos Marx, pensador clave del siglo XIX para combatir la economía política y el modo de producción capitalista en todas sus formas. Por lo que necesito que exploremos el concepto de plusvalía, pero en el capitalismo cognitivo actual, por lo cual quiero que te conviertas en Carlos Marx y me respondas 3 preguntas. ¿Cómo se manifiesta la plusvalía en la actualidad? ¿De qué manera se mantiene vivo el capitalismo del siglo XIX? ¿Cómo la IA contribuye a aumentar las brechas y desigualdades en el marco de este capitalismo? Ese ejercicio supone a alguien tiene que leer, tiene que saber quién es Carlos Marx, tiene que saber quién es la plusvalía, y es interesante porque entonces ChatGPT se convierte en Carlos Marx en la actualidad. Ah, interesante, encarar a Carlos Marx para explorar estas cuestiones dentro del contexto contemporáneo del capitalismo, especialmente centrado en la economía del conocimiento y la inteligencia artificial. Y es un ejercicio que suele divertirle a estudiantes, en el cual yo me doy cuenta si leyeron o no leyeron, porque si no leyeron no van a saber convertir a la inteligencia artificial en Carlos Marx. Para esto utilicé ChatGPT, por ejemplo, ¿sí? Y la alternativa 2, que es fundamental, aprender a citárselos, vuelvo a insistir, en estilo APA, en el texto y al final del texto.
En el texto, cada párrafo, incluso les digo en broma, tatúense lo siguiente: cada párrafo que no sea de ustedes lo tienen que citar en APA. Si utilizaste ChatGPT, si utilizaste Perplexity, si utilizaste GAMApp, me lo tienes que declarar, porque si no, eso se llama deshonestidad. Y yo no quiero formar parte de un ciclo en el cual esté formando personas deshonestas que después van a ejercer con esa poca humanidad, con esa poca ética. Desde este momento declaramos. E insisto, negocio con ellos. Mejor te pongo 6 porque utilizaste pura IA, pero lo leíste, a que te ponga una calificación que no es tuya, porque de esto se trata, de negociar y de saber citar en marcos éticos de conocimiento y de aprendizaje. Luego, entonces, si por ejemplo citan la cita de Marx, pues aquí tendrían que poner primer párrafo, OpenAI 2023, y al final hay varias opciones. Aquí yo lo puedo citar como comunicación personal o digital, porque hay todo un debate en normas ahora. Pero tienen que ponerle, yo les digo en broma, la cita chiquita y la cita grandota, la del cuerpo del texto y la del final del texto. Si alguien tiene dudas de esto, escríbanme y les mando el manual APA, que es el que yo uso, pero hay más manuales, ¿vale? O les mando guías muy sencillas, porque también esto sé que supone un reto para las y los profesores, porque a mí mismo me ha tocado, ni modo, meterme más a fondo a normas APA. Recomendaciones: citar cada párrafo que no sea nuestro, distinguir críticamente la información obtenida. Esto es algo bien importante. Volver al tema de las fuentes de información. ¿Cuáles fuentes sí? ¿Cuáles fuentes no? Fuentes científicas, fuentes no científicas, fuentes empíricas. Volver a mandarlos a las bibliotecas, distinguir las fuentes. Y no para que sean mejores o peores, para saber de dónde viene. Está bien que uses TikTok, pero ¿qué canal de TikTok? Porque no es lo mismo utilizar el canal de TikTok de Deutsche Welle, que es un medio público alemán muy bueno, a utilizar Pepe Pecas y sus trucos de APA, porque hay muchos. No es estar en contra de, es tener la capacidad de observar y de ser críticos y críticas con todo esto que es el conocimiento. Sé que uno piensa que ya vienen, uno pensará, no, pues ya saben distinguir fuentes. Muchas veces ni nosotros sabemos distinguir fuentes. Entonces, volver a estos debates primigenios de la educación, el conocimiento, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, les doy otras opciones, porque también otro de los puntos que me interesa que comentemos es, no todo es ChatGPT. Se ha monopolizado el debate de ChatGPT. No todo es ChatGPT, colegas. Estos programas, sobre todo Connected Papers, Perplexity, Research Rabbit, son muy buenos y son IA generativa para obtener fuentes científicas. Vamos a ver uno de ellos nada más. Perplexity, que es uno de los más sencillos. Porque si no, se van a quedar solo con la impresión de GAMApp, ¿no? GAMApp, yo no le encuentro mucho uso ético. Con mis estudiantes platicándolo, lo que hacen es que a veces le piden ideas a GAMApp, pero es responsabilidad de ellos citar cada párrafo y criticar lo que dice ahí e incorporar otras fuentes. Es como yo he negociado con ellos, que lo usen siempre y cuando seamos así de claros. Pero si voy a Perplexity o a Connected Papers, aquí está Perplexity. Perplexity, déjenme abrirlo desde el principio para que vean cómo es muy sencillo de usar. Es como Google, ahí lo tenemos. Y podemos convertirlo así rapidísimamente en dos cosas: que nos ayude con datos de contexto o que nos ayude con artículos académicos. Entonces, aquí en enfoque le ponemos all para que nos dé todas las fuentes, o academic para abrir artículos académicos. Si queremos fuentes académicas, le damos académico y le pongo ¿qué es la inteligencia artificial? Y aparece un resumen de artículos académicos con numeritos. Aquí lo interesante son los numeritos e ir directo a los numeritos, porque si abre uno los numeritos, te van a aparecer artículos científicos indexados. Y aquí sí, lo pueden leer directo. O es mejor ir a la fuente directa. Entonces, yo les digo, no hagan trampa. Si leyeron el artículo, citan al artículo, pero si leíste a Perplexity, no vas a citar al artículo, citas a Perplexity. Y volvemos a este tema de las citas. Y en Connected Papers también podemos encontrar un repositorio de datos científicos muy grande. Por ejemplo, vamos a ver capitalismo y educación.
Y ahí tenemos también muchos más artículos científicos. Aquí está PDF para que los descarguemos. Entonces, no todo es ChatGPT, ¿sí? Claro, este no te va a hacer la tarea, tú tienes que entrarle, pero pueden ser recursos educativos interesantes. Regreso para acá, colegas. Publicamos una guía de uso ético de estos y otras herramientas que ahorita les voy a pasar, por si lo necesitan o quieren experimentar, experienciar, con paciencia, ya les había comentado. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Estamos hablando del plagio, de la IA. Intenta replicar las funciones del ser humano, ¿sí? Entonces, las funciones del ser humano, sobre todo a nivel de procesamiento de información cerebral, para cumplir ciertas tareas que los seres humanos hacen. Implican no nada más texto, porque también hay IAs de imagen, de voz, de música. Hay una diversidad de inteligencias artificiales. ¿Y cómo la estamos usando? La mayoría solamente hace esto. ¿Qué es el plagio? Y entonces aparece esta información, se la llevan a un documento, lo pegan. Touch it, touch it. Pero ya hay gente que lo está usando de otro modo. Ajá. Por ejemplo, aquí. ¿Qué es el plagio? Cita, y entonces está citando, miren, o sea, aquí ya está citando la IA. Pero esto, si nos los presentan así los alumnos, tendrían que decirnos que se les hizo una IA. Insisto mucho en esta labor de comunicación. Pero anteriormente lo que decían es, pues no importa que usen IA porque les va a dar fuentes inventadas o porque no va a citar. Y aquí lo que estamos viendo es que ya cita la IA. Es curioso porque se cita a sí misma. ¿Ya vieron ChatGPT 2024? O sea, la IA se cita a sí misma. Y aquí les pongo, es curioso. Sin la instrucción, el comando o el prompt adecuado, la IA no cita. Pero si se le indica, la IA sí puede citarse a sí misma. Hay varias versiones de inteligencia artificial. En México se está ocupando la 3.5, pero en la 4 ya la IA cita las fuentes académicas. Entonces, ahora hay un gran debate, porque entonces el gran punto es que la gente declare que está utilizando eso. Si no, insisto, es deshonestidad académica. Y aquí volvemos a un principio filosófico importantísimo. Aprender a preguntar, cuestionar la realidad, ¿sí? Aquí atrás de mí tengo un cartel que hicimos aquí en Tecicafex, un proyecto que tengo el agrado de dirigir y en el cual trabajamos mucho investigación con muchas personas. Y en el cartel pusimos, criemos niñas y niños que siempre cuestionen y en lugar de estar muy chiquito o chiquita para entender, obtengan respuestas que nutran su curiosidad. Nutrir esa curiosidad desde niños y niñas hoy es fundamental. Quien no sabe preguntar tiene un mundo cerrado en la inteligencia artificial y va a preguntar algo muy básico y nos lo va a enseñar y nosotras y nosotros medio vamos a calificar. No, necesitamos aprender a preguntarnos sobre el mundo, sobre la realidad, porque las buenas preguntas llevan a respuestas bien interesantes, como esto que les comentaba. Convertir a la IA en personajes históricos, políticos, leer algún libro y profundizar mediante la IA. La IA es solo una herramienta, les vuelvo a insistir. Yo sigo escribiendo, sigo leyendo libros, revistas, yendo a la biblioteca, yendo por un café. No va a destruirse el mundo con la IA. ¿Sí? Necesitamos más bien incorporarla de forma ética. Este programa también está, a mí no me gusta nada, pero lo están ocupando mucho adolescentes. Se llama Aitor. Y con este programa que he hecho, hasta en la publicidad lo que dicen es cómo engañar a los profesores, hacen ensayos en menos de 5 minutos y se los cita en APA además. Pero claro, si te lo presentan y les preguntas, oye, ¿y cuál es la tesis central? ¡Pum! Qué interesante, estás citando a Paulo Freire. Oye, platícame más sobre su enfoque de comunicación liberadora. ¿Saben? Entonces, ahí tenemos que empezar a complementar, a retornar estos debates de cuáles son las formas pedagógicas con las cuales podemos conectar con estudiantes, ¿sí? Recordemos que no todo es ChatGPT y aquí ya vimos que Perplexity es otra alternativa. Y hay muchas más, muchas más, pero planteé el tema más para dialogarlo, porque luego doy otros temas de aplicaciones, pero hoy me interesaba más dialogar, también es aburrido dar puras aplicaciones. Por tanto, hoy la IA permite nuevas formas sofisticadas para cometer ese plagio. Nos dice Ibarra, que es experto en el tema. Rechazarla no tiene tanto sentido cuando es parte de la vida cotidiana de mucha gente. Por supuesto, se ve desafiada nuestra integridad académica.
la solución no solo es tecnológica, la solución, y eso es una de las apuestas centrales, está en la educación. A veces también es difícil porque como profesoras y profesores apenas si nos alcanza el tiempo para dormir y tomar un café, ¿no? Entonces como, ay, ¿en qué momento voy a capacitarme más y en qué momento? Pero poco a poco, ya el estar aquí es un primer esfuerzo importante y en los tiempos que uno tenga, también usarlo para facilitarnos ciertos tiempos y darnos otro tipo de tiempos en vida social, ¿sí? Luego entonces, ya hay algunos programas como este que se llama Scholar GPT, que vean esta redacción, te da cita chiquita y cita grandota. O sea, ya te cita, y es casi indetectable, o sea, tanto por profesores como por programas de IA. Claro, quien es deshonesto lo ha sido siempre, no lo va a hacer solo con IA. También es una labor que a veces nos excede, pero establecer protocolos, establecer seguimientos y otros ejercicios a los tradicionales es uno de los puntos que podemos pensar. Las prácticas del plagio no son solo responsabilidad de alumnos o de profesores, también tienen que tejer esfuerzos las instituciones educativas. Estudiantes y profesores corren el riesgo de caer en prácticas de plagio, perdiendo reputación y confianza. Por tanto, es muy importante, colegas, también establecer entre nosotros y con nuestros estudiantes la importancia de verificar información. Pero esto excede también porque yo he escuchado a mucha gente de, oye, ¿ya viste que va a pasar una tercera guerra mundial? Ah, no, no lo vi. ¿En dónde? Yo lo vi en TikTok. Verificar información. Se vale, pero ¿en dónde? Ah, yo lo vi en las noticias. Esto ha pasado siempre. Verificar información. Convierto a la inteligencia artificial en mi asistente, le pido ciertas instrucciones, que ustedes lo han visto aquí con otros colegas, verifico lo que me está dando, reajusto y declaro lo que estoy haciendo, ¿sí? Es un proceso más lento, pero efectivo a nivel de ética en el uso de la IA. Y aquí tenemos, por ejemplo, SciSpace, que también nos puede ayudar a buscar información, nos puede ayudar a parafrasear, ¿no? ¿Se les ocurre algún uso ético de parafrasear? No lo sé, igual obtener ideas. El problema es cuando dejas que la IA parafrasee por ti y perdemos la habilidad cognitiva de parafrasear, que es otro de los puntos que quiero compartirles. Todo uso de IA tiene que estar precedido por habilidades cognitivas, porque si no, no funciona nada. Primero tengo que saber parafrasear para luego verificar que parafraseen. Suena muy obvio, pero a veces los estudiantes saltan eso. No puedo hacer una tesis con IA. Necesito primero yo saber hacer un objetivo, qué es el marco teórico, qué es la metodología, cómo citar en APA, lo cual nos pone puntos a nuestro favor como profesores, porque si no entendieron un concepto o un ensayo, es muy difícil que sepan hacer preguntas inteligentes a la IA. ¿Qué podemos hacer ante esto, además de lo que hemos hablado? Además de abogar por un uso ético de la IA, fomentar pedagogías activas, donde los estudiantes no sean receptores solamente, sino sean participantes activos y que generemos ejercicios de saberle preguntar a la realidad, saberle preguntar al otro y saberle preguntar a la IA. ¿Cuántos problemas intersubjetivos hoy encontramos? En las propias parejas. Ay, es que no me lo dijiste. Ay, es que no sabía. Ay, en los propios amigos. Ay, es que no te acordaste de mi cumpleaños. Y ese no saber hablar, ese no saber comunicarnos se lleva a la inteligencia artificial generativa también. Porque es una proyección, como esta serie de Black Mirror. Y no solamente confiar en números, también necesitamos evaluar cualitativamente lo que va pasando con nuestros estudiantes. Porque los números, como estamos dándonos cuenta, son súper importantes, pero en este momento los detectores antiplagios cuantitativos no son suficientes. Necesitamos adquirir otras habilidades cualitativas. Prevención. Educar a los estudiantes sobre el tema. Fomentar habilidad de investigación. Y hoy muchas universidades están quitando del plan de estudios la investigación. La investigación es fundamental para aprender a preguntar, para generar curiosidad, para saber citar, para saber plantear objetivos, para entender que todo tiene un límite. Y la IA también tiene un límite, como una tesis tiene un límite, como una investigación tiene un límite. Y aquí auxiliarnos intergeneracionalmente, porque hay colegas que piensan que por ser ya mayores no pueden aportar nada. Claro que pueden aportar, necesitamos su conocimiento y su expertise para combinar lo mejor del método tradicional
con lo mejor de los métodos de innovación educativa en la actualidad. Tienen mucho que decir, que aportar y que también cuestionar. Establecer políticas claras de uso. Eso falta mucho también a veces. No tenemos políticas claras de uso, no sabemos cómo citar, no sabemos hasta dónde usarlo, no nos ponemos de acuerdo. A mí me ha pasado, o sea, en algunas coordinaciones donde daba clases, diles que lo usen, pero pues no tanto. ¿Cómo que no tanto? O sea, ¿cómo lo van a usar? Que citen, pero citar qué. Necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos ir a protocolos, y ahorita voy a enseñarles algunos, ¿sí? Y aquí tenemos algunos protocolos. Este que publicamos en Tesicafé, que es un proyecto en donde asesoramos investigaciones, guía de uso ético para la inteligencia artificial. Y esta guía es muy sencilla de entender, además de que plantea cómo utilizar algunos programas y hace algunas provocaciones y análisis. Lo pueden descargar en www.tesicafe.com. Aquí los voy a poner. De todas maneras, si me escriben, les mandamos esta presentación con las guías. Una segunda, esta me gusta mucho, en la Universidad Complutense de Madrid, Declaración Responsable sobre Autoría y Uso Ético de Herramientas de Inteligencia Artificial. Como se dan cuenta, son textos, porque insisto, hoy hay que seguir leyendo. Y aquí tenemos esta guía que nos ayuda a saber cómo citar, a saber cómo usar éticamente estas herramientas. Y tenemos esta de la UNI que implica Declaración para un Uso Ético de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior. Y hay más, hay otra de la Pontificia de Chile y otra de la Universidad de Valencia, que son, creo que, útiles para generar estos protocolos de uso ético de inteligencia artificial. Y actividades para integrar la IA de forma ética. Crear tareas personalizadas, informes de evaluación. A ver, pídele a la IA que te haga un ensayo y luego evalúalo. Y sé crítico con la evaluación. Explicaciones sencillas de conceptos complejos. Eso también lo he encontrado. Hay estudiantes que dicen, es que no le entendía a mi profesor o profesora y pues recurrí a la IA para que me lo explicara, que nos los comuniquen. Y también reconocer nuestra falta como profesores. No tenemos que saberlo todo. No estamos obligados a saberlo todo. La IA puede ser un auxiliar importante para conceptos complejos, pero siempre verificándolo. Y en estos procesos de verificación podemos ayudar a nuestros alumnas y alumnos. Ofrecer lluvia de ideas. También para algunos proyectos pueden ser lluvia de ideas importantes. Corregir códigos de diferentes lenguajes informáticos. Quienes estén en áreas computacionales, a veces se equivoca, pero también brinda códigos en Wolfram, en Python, en R, pero muchos colegas economistas y computólogos ya están utilizando la IA como una herramienta que también facilita siempre y cuando se verifique esto. Producir borradores iniciales, no copiarlos, pegarlos. Generar contenido para trabajar el pensamiento crítico en clase, como esta entrevista a Carlos Marx que hace un momento les mostré. Crear rúbricas de evaluación. Para profesores les va a ayudar muchísimo a crear rúbricas, a generar planeaciones, a evaluar cuestiones más cuantitativas. Ayuda un montón y ahorra mucho tiempo. Generar citas, siempre y cuando se sepa citar. No va a generar la cita si no se sabe citar. Puede crear su propio chatbot de una persona que le asiste en determinados tópicos. Crear borradores multimedia, utilizarlo para generar podcasts, utilizarlo para generar videos. Esto nos ayuda a conectar más con los mundos de vida de nuestros estudiantes, con lo que hacen cotidianamente. Traducir contenido, eso me ha parecido interesantísimo, porque podemos llegar también con papers o artículos que encontramos en Connected Papers y si saben ustedes varios idiomas está muy bien, pero si no, o sus estudiantes, puede ser una herramienta que nos permita ver qué están haciendo en otros sitios. Y en estos programas que les di como Connected Papers o Perplexity, hoy, por ejemplo, en una clase que doy en la Escuela Nacional de Lenguas y Traducción, vimos un texto de Palestina. Me pareció maravilloso. Nunca había leído yo autores palestinos. Vimos la representación de niños y niñas palestinas a través de narrativas audiovisuales. Claro, el texto lo tradujimos con ayuda de una IA y lo pudimos ir dialogando. Nunca en mis clases había introducido un texto de Palestina. Me pareció muy interesante. Análisis de gran cantidad de datos para toma de decisiones, pero la decisión, por supuesto, la toma la persona, ¿sí? ¿Qué se puede usar? Algunos softwares, pero como les comento, no se guíen 100% en los softwares que actualmente no están detectando el plagio con IA, porque avanza muy rápido esto. Y aquí están algunos, miren, Copylix es de los que más se ocupan, Plagium, Plagiarísima, esos tres los he usado.
Pueden ustedes hacer sus propias pruebas. Turnitin, pero cuesta bastante caro, salvo que tengan en sus universidades acceso, pero todavía no detecta bien inteligencia artificial. Antiplagiarismo. Estos son algunos softwares que pueden utilizar. Jueguen con ellos, hagan pruebas. Hay días en los cuales detecta más, otros que detecta menos. Y aquí tenemos muchos más detectores de plagio, pero el punto, insisto, no se va a solucionar solo con un detector de plagio. Necesitamos plantear protocolos, procesos de escucha, pensamiento crítico, para incentivar a que nuestros y nuestras estudiantes retomen ese deseo por leer, por investigar, por hablar. Y eso excede muchas veces, insisto, solo un programa, aunque los programas pueden ayudar, por supuesto. Así es como se ve un antiplagio, pero no de IA, ¿sí? Esta es una tesis que mandamos, justamente hubo una tesista que asesoré. En la UNAM tenemos permitido, me parece, un 18% de plagio. Y este fue de 7, entonces sí pasó la tesis. Y así es como te arroja los resultados. Sí, o sea, no te dice, es un software nada más, no te dice por qué. Aquí, por ejemplo, faltó que pusieran el año. Acuerdo por el que lineamientos, y eso ya detectó plagio. Determinar el tipo de información, aquí faltó la página. Y por eso es que le marcaron plagio. Pero, por ejemplo, aquí en esta cita, el problema, según yo, solo fue el paréntesis que no se puso aquí. Y eso lo detectó como plagio. De pronto esto nuestros estudiantes no están conscientes tampoco, que al final vendrán estos revisores y cuantitativamente pueden destrozar un trabajo si no se sabe citar, si no se sabe usar el pensamiento crítico. Para evitar que haya muchos casos como los que ya están pasando de personas que les devuelven todos sus trabajos y en consecuencia se convierten en profesionales que no piensan, vacunémoslo desde antes, platiquemos desde antes con ellos sobre esto, pero tampoco nos cerremos a la posibilidad de incorporar nuevos conocimientos. Algunas reflexiones de salida. La inteligencia artificial solamente es un lenguaje natural, muy importante, que viene de las ciencias computacionales, pero no simboliza como nosotras y nosotros, no contextualiza, es decir, no entiende ni un albur, pero más allá del albur, tampoco entiende poemas, metáforas, cuestiones artísticas. Aprender a simbolizar es muy importante. Simbolizar implica aprender a conectar lenguaje con cerebro. A veces no lo conectamos o hablamos algo que no teníamos que decir porque el cerebro no lo pensó antes, o al revés. Tenemos muchas cosas que decir desde el cerebro y no lo hablamos. Estas habilidades lingüísticas hoy son bien importantes para conectar y saber preguntar y convertirlo en este asistente en lo que ustedes deseen hacer. Ahora, algunos puntos que van a detectar. En los títulos hay mayúsculas y minúsculas combinados cuando uno lo hace con IA. Si lo van a utilizar, que lo declaren. Esto es bien importante porque así pueden detectar textos hechos con IA. Y cuando está mal educado el prompt de la IA, les va a dar muchos clichés generales, como a otro nivel, profundidad, espectacular. Habla con muchos adjetivos la IA cuando no se sabe configurar. Esto detectan ustedes en los trabajos. Y al mismo tiempo, cuando yo les dejo hacer, por ejemplo, reportes de lectura sobre algún libro, habla de muchas generalidades, no especifica argumentos. Este es otro punto muy importante para que ustedes puedan activarse con esto que estamos platicando. Aquí están las generalidades. Dependiendo de la plataforma, puede citar mal, omitirla o inventar autores, pero no siempre. Y a veces revuelve puntos de vista, porque la IA lo que hace es jalar la información que ya hay, no la clasifica simbólicamente. Acuérdense, el símbolo es la posibilidad de pensar y pasarlo a un lenguaje y decir, a ver, aquí sí combino, aquí no combino, estos autores no se llevan, me están pidiendo una reseña crítica. Todos estos elementos a veces no los detecta, pero cada vez los está mejorando. Entonces, por eso la invitación a incorporarlo como un proceso didáctico. Inventa fuentes en algunas ocasiones. Y para que sigamos con esta construcción de ciencia abierta, también recientemente generamos un libro para crear contenido en TikTok de forma educativa. También este lo pueden descargar. Aquí les voy a poner el enlace en un momento. Y también aquí incorporamos algunos recursos de inteligencia artificial para conectar con esta parte de video y pensar en la educación como la premisa para que posteriormente utilicemos críticamente estas y otras herramientas. Mi invitación final, colegas, es a ser muy críticas, ser muy críticos con todo el conocimiento respecto a la inteligencia artificial, perder el miedo a su utilización de forma ética, generar
protocolos de actuación institucionales y en nuestras clases, no dejarse vencer por el ego o por el miedo y saber cómo funciona, saber para qué funciona. Hoy muchas universidades ya lo están haciendo y finalmente no perder la pasión por la vida y por el conocimiento. Si no hay pasión por la vida y por el conocimiento, no va a pasar absolutamente nada, ni con la IA, ni con nada, y motivar a nuestros y nuestras estudiantes a ir con ganas a clase como aquella vez en que siendo estudiantes teníamos ganas de una clase, de que el profesor hablara, de aprender, y no había IA. Hoy se puede potenciar esas ganas de aprender. Si perdimos ya la chispa de la vida y la docencia, con IA y sin IA no va a pasar absolutamente nada. Maestra Olga, muchas gracias de nuevo por la invitación y al maestro Sergio Guillermo Valentín también, muchas gracias. Su micrófono, Lick. Muchas gracias a usted, doctor Lugo. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a Sergio, quien fue quien lo contactó. Ahora viene bueno, pues el momento de las preguntas de nuestra audiencia. ¿Qué quieren preguntar? ¿Qué necesitan preguntar? ¿Qué se les ocurre preguntar? Sí, a mí me parece muy, muy interesante el que indiscutiblemente este tema es de suma importancia para nuestra audiencia, ya que los maestros nos enfrentamos ante una realidad, que es el que nuestros alumnos pues utilizan la inteligencia artificial simplemente porque ahí está, existe, ¿sí? Y porque está al alcance de cualquiera que la requiera, que la necesite. Por lo que, en mi opinión, nosotros como maestros debemos hacerla una aliada como herramienta de trabajo propio para conocerla, para saber hasta dónde, ¿no? Y también trabajar para que sea una herramienta de trabajo dentro del aula. ¿Por qué no? Se utilizan libros, se utilizan videos, inteligencia artificial, y entonces ya le quitamos esto de es secreto que lo utilizamos, ¿no? Es malo que se utilice. No, utilizarla porque, como dice usted, pues apoya y utilizarla de buena manera apoyará al pensamiento crítico, a la reflexión, en fin, a una serie de habilidades cognitivas, ¿no? Que son importantes para nuestros alumnos y que definitivamente muchas veces no encontramos estrategias para promoverlo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es mi opinión y yo le agradezco que nos lo haya compartido así, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién tiene una opinión? ¿Quién tiene una pregunta para el doctor Lu? Tenemos algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, pregunta Juana de la Cruz, ¿en dónde puede uno estudiar Python para el diplomado que piden en la UNAM? Evelyn nos pregunta, si le das el texto para que revise la redacción, ¿hay que citar que fue de ChatGPT o es autoría propia? Que creo que es una muy buena pregunta. Asimismo, nos pregunta Evelyn, Judith Ramos, ¿se puede usar a tu favor, por ejemplo, comparar un escrito de inteligencia artificial, si tiene lógica, si la información es acertada, los alumnos deben conocer el tema para opinar? ¿Cómo podemos recibir la presentación? Por ahí yo creo que después la va a compartir el profe Lugo. Gracias a los comentarios de la maestra Olga y a sus preguntas, muy interesantes, por supuesto. A ver, lo de Python, hay varios cursos gratuitos ya en línea sobre Python y R. Yo no conozco ahorita alguno pero debe haber también en la UNAM alguno gratuito, por ahí sí, si conozco algunos se los mando. Yo cursé uno en línea en el TEC, que es gratis, pero ya la certificación es la que te la cobra, pero pueden cursar el diplomado sin ningún problema. Luego, entonces, es muy buena la pregunta de Evelyn, porque hoy justo ya en los usos avanzados, muchos y muchas colegas están utilizando ChatGPT para que les revise redacción, o para que les revise sintaxis, para que les revise orden semántico. En este caso, lo que les recomendamos hacer en los manuales que hemos generado en Tecicafé es que lo declaren en su introducción.
A continuación, presento mi ensayo sobre etapas de la posmodernidad en la educación y la inteligencia artificial. Declaro que utilicé ChatGPT como un revisor de sintaxis. Mi prompt fue el siguiente. Sin embargo, me hago responsable de todo lo que diga este texto porque yo fui quien lo reflexioné y fui crítico con el mismo. Lo pueden poner o en el primer párrafo o como nota al pie de página. Ahí estamos declarando y dando también la posibilidad que otras personas utilicen el prompt o el comando que nosotros ejecutamos. Y la verdad es que sí hemos visto que ha mejorado bastante los trabajos. Otra recomendación que les doy, no dejen que solo les corrija. Otra parte muy bonita es que yo he conocido casos de personas que asesoramos que además les ponen, dime cuáles son mis errores más frecuentes. De hecho, les invito a que lo hagan porque yo lo hice. Repetía mucho una palabra y no sabía. Entonces me puso, en tus textos repites mucho esta palabra y dije, sí es cierto. Entonces, cuando uno detecta sus errores más frecuentes constantemente por patrones repetitivos de nuestro cerebro, también puede evitarlos ya en algún momento. Entonces, les recomiendo mucho que hagan ese ejercicio, es de los más avanzados y es un uso ético, por supuesto. Y por aquí dicen, se puede utilizar a su favor, comparar un escrito por si tiene lógica, si la información es acertada. Muchas gracias por compartirlo, maestra Judith, por supuesto. ¿Cómo podemos recibir la presentación? Te la mando, maestro Sergio y maestra Olga, para que se las compartan a nuestras compañeras y compañeros. Claro que sí, maestro, por supuesto. Con mucho gusto. Por acá, sigo con las preguntas, maestro. Maestro, ustedes las leen. Sí, adelante, Doc. Dice, lo de los títulos en altas y bajas no me queda claro el por qué se considera que es creado por IA. Ah, les muestro, porque es muy sencillo verlo por acá, miren. Regularmente, déjenme buscar, Dame propuestas. Regularmente, uno no escribe con mayúsculas y minúsculas un título. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Y ojalá que me lo dé ahorita. Ahorita voy a ello, ya lo pedí en ChatGPT. Ahorita voy con esta pregunta, Hola, buenas tardes. ¿Algunos verbos recomendables para generar prompts como tip para alumnos al utilizar ChatGPT para darle más el sentido de consulta de información? Híjole, espérame, es que ya vi la pregunta anterior. Lo que les recomiendo es lo siguiente. Les mando la infografía también, si me recuerda el maestro Sergio. Le dicen, hola, soy Josué, investigador de ciencias sociales. Es decir, Josué pueden omitirlo, o sea, pueden omitir su nombre, porque quede claro su área de expertise. Necesito que te conviertas en mi asistente de redacción e investigación y sintaxis. Le dicen para qué lo necesitan. 3, estoy haciendo un trabajo sobre y le dan contexto. Ustedes le dan contexto. El contexto es bien importante. 4, dame recomendaciones para mejorar este escrito. Con estos 4 elementos, identificar quiénes son, para qué lo quieren, darle contexto y pedir comentarios o críticas, tenemos ya un primer nivel de apropiación de inteligencia artificial. Hay otros, pero no quiero abrumarlos. En la página de Tesicafé, que les recomiendo que también nos sigan, ahí damos muchos tips y consejos. Aquí lo pongo. Estamos en todas las redes, con muchos prompts, porque lo emocionante pero difícil de dar charlas, talleres como esta, es que nos enfrentamos a personas que lo usan mucho, que no lo usan, que lo quieren, y aquí hay que ponernos como en un argot común, que es el de estos 4 elementos. Pero si tienen más dudas, nos las escriben y con gusto generamos contenido para ello. Fíjense que esto de las mayúsculas, minúsculas, creo que ya lo mejoró la inteligencia artificial, que es lo que les decía. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que, como miren, desarrollo del sistema de IA. Es decir, cada palabra casi la pone con mayúsculas o aplicaciones prácticas. Y esto se va a notar mucho cuando son ensayos que los hacen con IA. Entonces ponen, ¿qué es lo que vean esta área? Aquí yo puedo poner el informe de IA en la actualidad y su uso. Así es como lo escribiríamos normalmente. Ajá. Pero muchas veces la IA lo que hace es que lo pone así, miren, el informe de la IA en la actualidad, y no se dan cuenta los chicos y no lo corrigen. Pero lo que estoy viendo es que ya la IA sí lo está corrigiendo en muchas ocasiones. Ya ahorita no lo vi tan marcado en este índice que le pedí así muy rápido. Entonces, esta forma de escribir lo van a encontrar mucho en IA, ¿sí? Mucho.
Que, insisto, se vale que se declare, pero tienen que decirles que están utilizándolo de ese caso. Luego, verbos recomendables. ¿Hay algún lugar donde pueda leer lo de la transmisión o ver los videos? Tengo problemas técnicos. Creo que se está transmitiendo en Facebook, ¿verdad, profe Sergio y profe Olga? Da la información, Sergio. Adelante. Sí, claro que sí, Doc. Sin ningún problema. Gracias. Está entonces en Facebook. Ahí se va a quedar. El maestro Tomás. Buenas noches, doctor. Los programas de IA están diseñados para obtener datos cuantitativos reales de dependencias públicas nacional e internacional que publican las plataformas digitales. Buena pregunta, maestro Tomás. Te recomiendo utilizar Perplexity en tu prompt, pedirle tal cual los datos. Ejemplos de INEGI nos ha dado muy buenos datos y te ayuda a buscar, es un asistente que te ayuda a buscar y ya luego uno va directamente a las fuentes. No se les olvide eso. Fomentar mucho ir directo a las fuentes. Eso es ya un punto que me gustaría dejar muy claro. La IA se vale como un primer encuentro nada más. O sea, ejemplo, cuando yo estoy dando una clase, oigan, como Humberto Eco dijo en su libro Apocalípticos Integrados en 1969, no hay que ser ni tan entusiastas ni tan derrotistas con la tecnología. Pero ¿cuál es la tesis central de este libro? Fulanito, ¿me ayudas a buscar en Perplexity la tesis central? Siendo así, sí. Pero si yo les dejo un ensayo en donde les pida datos de uso de Internet actualmente de fuentes institucionales, no me gustaría que me pongan los datos de ChatGPT o de Perplexity. Sí que utilicen Perplexity para preguntarlo y luego ir a la fuente directa. Ese es otro de los puntos importantes que tenemos que seguir fomentando. Muy buena pregunta, maestro Tomás. Por aquí nos dice la maestra Evelyn. Creo que la maestra Evelyn la conozco, damos clases en el mismo lugar, me da mucho gusto encontrarla por acá. Cuando lo utilizas para pensamiento creativo y tú terminas de desarrollar el texto, hay que darle el crédito a ChatGPT. Depende, aquí es caso por caso. Pensamiento creativo, pensemos que te dio las primeras ideas para un proyecto de investigación. Si cambió totalmente el proyecto de investigación, no es necesario regresar. Pero si sí incluiste algo de lo que te dio la inteligencia artificial, tienes que declararlo en tu introducción o como nota al pie. El presente proyecto nació como una primera idea con el siguiente prompt y posteriormente avanzó así. ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho desde hace mucho con muchas investigaciones? Pero muchas veces no lo hacíamos y también hay que generar protocolos para que la gente mejor declare en lugar de que se esté ocultando y hagamos un uso deshonesto de estas herramientas. Muy buena pregunta, maestra. Excelente. ¿Alguna otra Muchísimas gracias, pregunta? Doc. Sí, por aquí creo que hay algo en el Facebook. Nos pregunta Ángeles García Loyola, que es una excelente información, que el autor tiene que tener un derecho a la cita, además de su derecho de autor. ¿Qué opina al respecto, Doc? No entendí bien. A ver, dice, el autor tiene derecho de cita, además del derecho de autor. Supongo yo, a ver si me ayudas, maestro, que, Sí, o sea, además del derecho de autor ya registrado, hay que citar a los autores directamente por todos estos procedimientos que estamos hablando, ¿no? claro, correcto. Y que aquí, recuerden que, a ver, ChatGPT, o sea, jala información de sus campos de entrenamiento que configuró quien hizo todos los que hicieron ChatGPT. No tenemos acceso a sus campos de entrenamiento, entonces puede ser Wikipedia, puede ser un paper, puede ser buenas tareas, puede ser... Por eso citar ChatGPT, pero eso no nos quita responsabilidad de haber citado una fuente que quién sabe de dónde sacó sus fuentes. Caso contrario a que usen algún plug de ChatGPT, porque ya la versión de paga vienen plugs académicos y eso ya cambia la ecuación. No, que usen Perplexity, en donde sí vienen los campos de entrenamiento, porque sí vienen dónde obtiene la información o Connected Papers. Entonces, en el caso de que sea ChatGPT, pues darle el crédito a ChatGPT, pero eso no nos responsabiliza de buscar y comprobar la información. Por acá dicen, ¿qué tan confiables son las fuentes que utilizan las IAs? Nos pregunta Alejandra. Gracias por el comentario, Alejandra. Depende qué IA, ¿no? O sea, yo le recomiendo mucho Connected Papers, Research Rabbit. Son fuentes académicas que te llevan directamente a revistas científicas.
indexadas, que pasan por juicios de doble ciego, que tienen cuartiles, ahí no hay problema. Pero si es ChatGPT, así nada más ChatGPT, tener mucho cuidado con las fuentes, porque insisto, jala la información y quién sabe de dónde la está obteniendo. Si es Perplexity, ir a la fuente directa también. Entonces, dependiendo la IA, les recomiendo mucho descargar nuestra guía de uso ético, que es gratuita en la página de Tesicafé, y ahí pueden ir observando herramienta por herramienta. Y otra cosa que lo digo mucho, por aquí veo que tengo algunos alumnos del posgrado que les doy clases, que les agradezco mucho que se hayan conectado. No se abrumen, no tienen que aprenderse 10 programas de IA. Regularmente en los talleres que voy dando y que regreso después a hablar con la gente, con que se aprendan de 2 a 4, pero los hagan suyos y les ayuden para algo, adelante. Pero si no les ayudan para algo, sigan con lo que ya estaban haciendo. Hay mucha moda ahorita de la IA y de tener que usar todo. No tienen que usar todo. Vean cómo funciona y apropiense, hagan suyos 2 o 4 y ya con eso vamos iniciando. Y por acá dice la profesora Patricia, para las investigaciones de tesis está permitido declarar esta CIA. Consúltenlo con su institución, consúltenlo con su asesor tiene que respaldarles. Yo cuando asesoro tesis sí les dejo usar IA, siempre y cuando declaren, vayan a las fuentes, verifiquen. Tenemos todo un código para usarlo, ¿saben? Entonces tenemos que ver institución por institución, asesor por asesor, pero como siempre les digo a las personas que asesoramos, si declaraste, si hiciste uso ético, si pusiste en tu introducción notas al pie, citas en APA, no tienes por qué preocuparte. Se espantan cuando no hicieron esto. Entonces hay que tener como ese uso ético y no va a haber ningún problema. Escribir el nombre de las ideas de fuentes académicas, les dejo una infografía por aquí, ¿vale? Creo que he respondido todas, maestra y maestro. Perfecto. Por ahí hay una pregunta pendiente que es sobre cómo involucrar ahora del otro lado, ¿no? Ya tenemos a los estudiantes que sí utilizan la inteligencia artificial, cómo involucrar a los que no, a los que tienen todavía esta brecha digital, qué es lo que podemos hacer para no aperturar más esa brecha con los que sí pueden y los que no. ¿Cuál es su opinión, doctor? Gran pregunta, nunca me la habían hecho, fíjate, muy buena pregunta, maestro Sergio. Creo que tenemos que fomentar desde la universidad pública talleres de uso y apropiación como este diálogo que ahorita están aperturando ustedes en Dejire sobre estas herramientas. Creo que tenemos que alfabetizar y regularizar, ¿no? Como en el mismo momento en que unos ya sabían el abecedario y otros apenas sabían las vocales. Estamos así. Y al mismo tiempo no saturar de IA, porque también puede haber mucha IA y hay que ver para qué y por qué cada IA y llevar de la mano los procesos, hacerlos creativos. Pero así, de bote pronto, maestro Sergio, fomentar programas y talleres de alfabetización digital, como el que están haciendo ustedes. En el SAGE, en la UNAM también tenemos un proyecto similar que vamos a echar a andar para fomentar talleres abiertos, públicos y gratuitos en esta labor de la universidad para impulsar estos programas de alfabetización. Ya les estaremos informando. Pero bueno, ya me comprometo aquí con ustedes a poner mi granito de arena, porque también es muy difícil, demasiado, y pensar en todas las brechas que hay más allá, ¿no? Gente que no tiene luz, gente que ahorita está más preocupada por otras necesidades educativas, pero bueno, en donde nos está tocando, que es la CDMX y esta centralización educativa, poner nuestro granito de arena, maestro. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más por ahí tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? A mí se me ocurre que, claro, los talleres y los cursos serían maravillosos, abiertos y gratuitos, claro que sí, y en cuanto tengamos información sobre ello, lo publicitaremos en nuestro Facebook, al cual les solicitamos de la manera más atenta darle un like, sí, por favor. Ahora, por otra parte, sería maravilloso a alumnos de preparatoria hacerlos trabajar en equipo. Sí, en pequeños equipos en donde si son 3, uno de ellos sí sepa manejar alguna plataforma de inteligencia artificial y le enseña a los otros 2. O si son 5, bueno, que lo haga de esta manera, igual, 2 que sí sepan y 3 que no. Entonces, poco a poco, así vamos haciendo que entre ellos, porque hay que acordarse que no hay mejor forma de aprender que el aprendizaje entre pares, ¿no? Entonces, podría ser que pudiéramos empezar a alfabetizar en cuanto a este tipo de herramientas. ¿Le parece, doctor?
Por eso son muy, muy ricos estos espacios. Completamente de acuerdo. Cuando diga esta idea, diré, como dice la maestra Olga María Rey Morán, 2024. Sí, por supuesto. Y volvemos a las habilidades básicas que la simbolización requiere socialización. La socialización fundamental, el trabajo en equipo, aprender a dialogar con un otro distinto a mí. El clima de polarización que estamos viviendo hoy requiere que nos conozcamos y algo humano vamos a encontrar en el otro. Entonces, muy, muy buena respuesta de la maestra Olga. Me ha salvado esa pregunta difícil, además de lo que dije hace un momento. Y ya les compartí aquí algunos recursos de lo que me habían comentado hace un momento. ¿De acuerdo, maestra? Ahora, para poner a trabajar en equipo a los alumnos con inteligencia, se van a quedar con el ojo cuadrado en el salón de bachiller. ¿Cómo que nos está pidiendo que saquemos perplexity? O sea, ¿nos está descubriendo o qué onda? A ver, ¿quién lo ha usado, chicos? A ver, ¿quién lo sabe usar? A ver, vamos a enseñarnos unos a los otros. Claro que tendríamos que planear una estrategia para que fuera útil, ¿no? Para, no sé, en fin, ustedes sabrán el objetivo de esa estrategia, ¿sale? Y con qué temas, en fin, pero creo que podría ser maravilloso, maravilloso de verdad. Serían, bueno, el maestro ideal para los adolescentes de preparatoria. De acuerdo, maestra. Y fíjese, cuando se le quita la prohibición, se le quita también el goce de la prohibición. Ya no es lo mismo porque ya no va a ser tan divertido el saltarte la norma y quizá se construye de otra posición. Entonces, estoy de acuerdo también con esto que menciona usted, maestra. Y aquí les dejé ya infografías de estos programas y en la guía de uso ético viene también estos programas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Licenciada, ¿algo más que quiera agregar? ¿Alguien más en la sala de chat? Perfecto, pues creo que se complementa muy bien esta charla con la pasada que tuvimos del doctor Abraham Lira. Igual, para quien no tiene por ahí el entendido, son colegas también, son muy amigos, nos conocemos por ahí de algunos años, entonces es muy bello que traigan acá todo lo que están trabajando ahorita y lo compartan entre expertos, ¿no? Que es la dinámica de estas conferencias. Licenciada, por favor. Bueno, pues creo que damos por, algo más que usted quiera agregar, doctor. Realmente ha sido maravilloso el saber todo esto que nos ha transmitido. Agradecerle mucho de nuevo a ustedes, a Dejire, y a mis colegas que estuvieron aquí muy preguntones, y no hay mejor cosa en un espacio que haya gente preguntona, porque pues uno aprende también y se deja sorprender. Muchas gracias.